Más de uno Puerto Llano, con Roberto García Minguillán. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love how all the girls I love to move their body. When you move your body, you know move. Cuando son la 1:10 de la tarde, estamos en este espacio en el que siempre nos acompaña el doctor Camil Albornoz, como siempre, todo un placer. Hoy cambiamos de cara, ¿no? Hoy cambiamos de cara, ¿no? Así que tenemos cara nueva en el programa. Cara nueva pero familiar. Eso sí, de toda la vida. Además, bueno, María José te la has dejado en casa, ¿y eso? ¿Qué ha pasado? Claro, pues porque hoy le toca cuidar al nieto y entonces anda muy juiciosa haciendo de abuela. Entonces eso también es una abuela bien joven, ¿eh? Bueno, claro, pero es que ese es el mejor momento para ser un abuelo. Cuando estás ya viejito y cascado, pues ya no puedes disfrutarlo al máximo, ¿no? Ni hijos ni nietos los vas a poder disfrutar, así que mejor así, más bien prontito. Pues mandamos un saludo a nuestra compañera amiga María José Copado. Pero siempre tenemos este espacio de salud tan interesante que nos trae el doctor Camil Albornoz, donde hoy vamos a hablar de la enfermedad del Parkinson. Del Parkinson. Por eso es que, como para haciendo una paradoja, busqué esta canción que se llama, en inglés se llama Me gusta moverme. Sí, espero que te gusten las películas de animación. Sí, no sé, a ver. Bueno, no sé decirte, a mí me bueno, encantan las películas de animación y esta es una canción muy famosa de una película de animación que se llama Madagascar, ¿sí? Que es cuando el rey, no me acuerdo cuál, que es el bicho ese que salta y me dice: queremos marcha, pero es que queremos marcha y me gusta moverme, que es el nombre original en inglés, pues como que no cuadraba para el tema de hoy. A mí me ha gustado mucho que comencemos este espacio con música, porque hoy es, como sabrás, hoy es el día de Santa Cecilia, el día de la música. Ah, eso no lo sabía yo, música. Pero mira, eso siempre es bueno saberlo. 22 de noviembre. ¿Ves? Y entonces lo traje como una contraposición justamente a lo que es el concepto del Parkinson, porque en el Parkinson, que fue denominada originalmente como la parálisis agitante, ¿sí? Es una persona que no para de moverse, aunque no le guste, ¿sí? Pero está la forma de moverse que lo que pasa es que están paralizados porque no pueden hacer nada a partir de esa forma, de esa alteración del movimiento, ¿sí? Ahora, son pacientes que normalmente tienen una pérdida de fuerza, una pérdida de control postural, tienen un temblor, y es un temblor que es de reposo, pero que desaparece cuando tienes una intención. Es decir, quieres coger algo y durante ese momento el temblor desaparece para que puedas hacer la intención de hacer un movimiento específico, pero después reaparece nuevamente. Pero si fuese solamente un problema, una enfermedad en que el problema fuera simplemente muscular, de que tiemblas, no tienes control, pero no, son problemas que afectan diversas áreas del cerebro y entonces también vas a tener un problema cognitivo, vas a tener un problema emocional importante, vas a tener problemas de control neurológico y entonces son pacientes que van a ir progresando hacia como dice ese dicho, que cuando el indio va de culo para el barranco no hay barranco que lo ataje, pues así, siempre irán a peor. Nunca se estancarán ni darán vuelta atrás, sino que siempre irán a peor, ¿sí? Ahora, el problema también está en que los pacientes, cada uno evoluciona a su ritmo. Entonces habrá unos que van muy rápido, otros que van muy lento, otros que van más o menos dentro de lo esperado. Y por eso lo han dividido al Parkinson en varios estadios. Pero los estadios son meramente clínicos. No es decir de que tú estás en el 1 y ahora vas a pasar al 2 y ahora vas a pasar de pronto que puede dar el salto. De pronto te puedes quedar en el 1 toda la santa vida y de pronto hacer el 2, 3, 4 claro. Y llegas al 5 rapidito, ¿sí? Sin embargo, el Parkinson, que afecta por igual a hombres y mujeres, no los afecta de la misma manera.
los hombres tienen 2 veces más probabilidades de desarrollar que las un mujeres. Parkinson que las mujeres. ¿Y a partir de qué edad, A doctor? partir de los 60 años. A partir de 60, Sí, a partir de los 60 años. tenemos más ya probabilidad de que padezcamos esta enfermedad. El 2% de la población mundial tiene la probabilidad de tener un Parkinson. Y a partir de los 65 años, el 5% de la población mundial ya tiene la opción de tener un Parkinson. Ahora, si además de eso vemos que el hombre tiene 2 veces más probabilidades de hacer un Parkinson que una mujer, el problema de la mujer es que, aunque tiene menos probabilidades, el Parkinson cursa más rápido y más grave que en el hombre, ¿sí? Sin embargo, en el hombre se afectan más los problemas posturales y cognitivos, y en la mujer más los problemas motores. Sí, hay diferencias en cuanto a la presentación. Ahora, esto de los problemas cognitivos en el hombre, pues es decir, yo creo que desde la perspectiva de una mujer no se notaría mucho, ¿no? Porque pues nos quedamos tontos y ella dirá, pues bueno, sigue igual, ¿no? Así que no se nota mucho, dirían ellas, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿cuál es la base de la enfermedad? La base de la enfermedad es que tenemos un núcleo ahí en la mitad del cerebro que se llama el locus niger, ¿sí? O la sustancia negra. Y el locus niger, por alguna razón que desconocemos, comienza a deteriorarse, y ese núcleo es lo que controla el movimiento fino y la actividad. Es la base de la enfermedad. Sin embargo, hay otros puntos del cerebro que también se van deteriorando. Ahora, ¿por qué pasa esa destrucción del locus niger? No lo sabemos. Hay muchas teorías de por qué puede pasar eso, y las vamos a hablar ahora. Pero el problema es que con el Parkinson no tenemos estadísticas reales y fiables, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el Parkinson es una enfermedad de diagnóstico básicamente clínico, ¿sí? Se dice que la mortalidad del Parkinson ha bajado, pero es que no sabemos cuánta gente se muere realmente de Parkinson. Sabemos que las probabilidades de que te mueras de una infección en el Parkinson son altas, y sabemos de que te mueras de un golpazo también son altas, pero no sabemos con exactitud cuánta gente muere de Parkinson. Lo que sí sabemos es que el único factor de riesgo que hay para que tengas un Parkinson es que le metas años a la vida. When you looked into my eyes, I stood there like I was hypnotized. You sent a feeling to my spine, feeling warm, smooth and fine. And all I could do was stand there paralyzed. When we kissed, ooh, what a thrill. You took my hand. Estamos aquí discutiendo a ver qué tema es. Era Elvis Presley. Claro, a ver, ¿quién cuando cantaba nos movía esas caderitas como las movía Elvis? ¿Sí? Que te sienta muerta, que sí. Claro, pero es que aquí es lo mismo. Pues estoy jugando un poquito con las paradojas por aquello de que pues Elvis se movía de esa manera tan tremenda, pero esta canción se llama Paralizado. ¿Ves? Porque es justamente la misma contradicción que tiene el Parkinson. Tú estás con un temblor que te paraliza, ¿ves? Pero bueno, ahora decíamos que se desconoce la causa exacta del Parkinson. Sí, sabemos que hay una destrucción del locus niger, sabemos que hay una destrucción de una cosa que se llama el ligamento estriado, y sabemos que puede haber otras alteraciones neurológicas en el cerebro, pero no sabemos por qué la producen. Sabemos que la carga genética no es importante en este caso, aunque el hecho de que tú tengas un familiar o familiares que hayan tenido Parkinson te hace más propenso, pero no es una cosa que sea sine qua non, como en otras enfermedades, que tú sabes que tu padre era cardiópata y tú probablemente serás cardiópata, tu madre era hipertensa y probablemente tú seas hipertensa. El factor hereditario también. El factor hereditario aquí no cuenta mucho. Aquí no cuenta. En estas enfermedades sí que tiene mucho que ver el factor hereditario, en y otros en cambio factores, el Parkinson, sí, en el no nos tiene Parkinson que preocupar mucho. No nos preocupa mucho en ese sentido. También una cosa que es importante es que sabemos que el Parkinson últimamente ha aumentado más en todo el mundo, pero más en las áreas rurales que en las áreas urbanas. Y aparentemente en las áreas rurales este aumento de la presencia del Parkinson está motivado por elementos tóxicoambientales.
Básicamente, la exposición a plaguicidas, insecticidas, herbicidas y todos esos sidas que aparecen por ahí Tiene que ver con el Parkinson. tienen que ver, parece ser que son una causa del desarrollo del Parkinson. Hay una causa evidente del Parkinson que se llama el Parkinson postraumático, que era el que sufría Mohamed Ali. ¿Sí? Los golpes repetitivos en la cabeza con el boxeo, toda la cosa, van destruyendo zonas del cerebro que van a después a traducirse en una forma de Parkinson. Pero es un Parkinson muy específico y limitado para ciertos grupos. Ahora, hay una cantidad de hipótesis por las cuales se produce el Parkinson, pero ninguna ha podido ser corroborada. Lo último que se ha descrito es que hay una relación entre problemas intestinales y la aparición del Parkinson. Parece ser que algunas cepas intestinales producen un proceso de inflamación, oxidación a nivel del nervio que va ascendiendo por el nervio vago hasta el cerebro, y a medida que va ascendiendo por el nervio vago va produciendo la alteración de una proteína que se llama la alfa-succinila. Espero haberlo dicho bien, porque es que es una palabrita de esas así espantosa. Y eso va haciendo de que la célula que debería limpiar la célula de esa sustancia, se vuelve incapaz de poderlo hacer. La sustancia se va acumulando, como ocurre en otras enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Y eso es lo que va destruyendo las células en una forma ascendente, hasta que llega al sistema nervioso central, altera el locus niger y produce la esta. También existe una cosa que se llama la teoría de la aparición del Parkinson en árbol, ¿sí? Es decir, aunque la base del árbol es la raíz y el tronco, primero se afectan las ramas y por eso aparecen otros síntomas antes que el temblor, ¿sí? Y después sí, cuando ya el tronco está afectado, ¿sí? Es cuando se destruye el locus niger y entonces aparece el Parkinson por sí mismo. Ahora, como no sabemos muy bien qué lo produce y no sabemos muy bien cómo va a aparecer el Parkinson, pues tampoco sabemos muy bien la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, es decir, cuántos pacientes tienen Parkinson, cuántos van a ser Parkinson y cuántos entre unas y otras sumarán la cantidad de pacientes totales. Pero el problema es que se dice que el 28% de los pacientes que tienen Parkinson no están diagnosticados. Pero por contra, el 25% de los que sí están diagnosticados no tienen Parkinson. No tienen. ¿Y eso por qué? Pues ¿A qué porque se debe? el Parkinson tiene una circunstancia que indica que no hay una prueba de oro para hacer el diagnóstico. Así que, por ejemplo, si yo te digo, te quiero hacer a ti un SIDA, pues tengo la prueba del ELISA, donde mido los anticuerpos para el virus del SIDA, y entonces te puedo decir, ¿tienes o no tienes? Esa prueba En el Parkinson no existe. ni de laboratorio, ni radiográfica, ni de imaginología clínica. No existe esa prueba. Es un diagnóstico meramente clínico. Y al ser meramente clínico, pues hace que sea muchas veces un diagnóstico de descarte, ¿sí? O que se demore años en poder llegarse al diagnóstico, ¿ves? Entonces, ese es un problema. Se dice que entre 1 y 5 años puede demorar que te diagnostiquen un Parkinson con una probabilidad razonable de que sí sea un Parkinson lo que tienes, ¿ves? Ahora, hay síntomas que aparecen antes y síntomas que aparecen después. Tengo edad de cantar y reír y estoy triste. Tengo edad de vivir y soñar y estoy triste. Esta era la cantante más dulce de los 70s aquí en España, ¿sí? ¿Te acuerdas la de Criacuervos? No te acuerdas. Janet. Sí que soy muy Janet. joven. ¡Hombre! Sí, pero Criacuervos era una película que todo el mundo fue un súper exitazo, es un clásico del cine español. Y la canción de Yo soy rebelde. Eso sí. Eso, Esa sí. Esa es Janet. Pero esta canción que, a ver, se llama Estoy triste.
como ha dicho el coro, estoy triste 40.016 veces, ¿sí? Es porque el primer síntoma que aparece casi siempre es una depresión que tiende a transformarse en una depresión profunda y antecede muchas veces en años a la aparición de los síntomas motores. Entonces muchos de estos pacientes empiezan a ser tratados primero por un psiquiatra, por un problema depresivo, y después es que comienzan a aparecer los temblores, la rigidez. También estos pacientes tienen una situación que les puede anteceder en la aparición de la depresión. Entre unos 5 y 7 años antes de que aparezca la depresión, son pacientes que tienen alteraciones en la fase REM del sueño, la fase en la que soñamos. Entonces son pacientes que tienen piernas inquietas, son pacientes que tienen problemas de que hablan mientras duermen, cosas por el estilo, y también son pacientes que van a tener alteraciones del olfato más o menos en ese mismo tiempo. Son pacientes que tienen una cosa que se llama anosmia, es decir, les falla el olfato y no son capaces de detectarlo. Ahora, ya una vez pasado este tiempo, pues entonces tenemos que comienzan a aparecer todos los síntomas gordos. ¿Cuáles son esos síntomas? El síntoma más gordo de todos es una cosa que se llama la facies del Parkinson. Es decir, es una persona que tiene una cara tan inexpresiva, que no parece que tuviera neuronas. Tú sabes lo que es la cara de póker, ¿verdad? Pues es lo mismo que la cara de póker. Ahora, también son pacientes que comienzan a tener una rigidez. Y entonces cuando tú les intentas mover el brazo, tú lo que haces es que encuentras una cosa que se llama el signo de la rueda dentada, que hace así, clac, 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 ¿no? Hasta que mueves el brazo para un lado y para el otro. Piensan a escribir cada vez más chiquito y más inteligible. Son pacientes que cada vez hablan más pasito. Son pacientes que piensan lento. Son pacientes babosos, porque tienen cialorrea, es decir, producen demasiada saliva y no la pueden controlar. Son pacientes que también tienen una inestabilidad postural, intentan caminar y se van para un lado y se van para el otro, por eso tienen ese riesgo tan alto de caídas. Ahora, de ahí para adelante hay 8.000 que están estreñidos, que tienen fatiga, que tienen agotamiento, que tienen un problema para contener la orina, que tienen unos trastornos de depresión y aislamiento social, que tienen seborrea. Eso es curioso. Lo de la seborrea sí, porque también es un factor predictor con anticipación. Se les pone grasosa parte de la frente y parte de las alas nasales y es un signo predictivo con anticipación a que aparezcan los problemas motores. Así que esos son los síntomas gordos. Pero el poker face es el signo principal. El arrastre de las piernas y la rigidez son lo que caracterizan a un paciente de Parkinson. Pero no es ese tipo de signos no son únicos y exclusivos del Parkinson. Por eso es que hay otras enfermedades degenerativas que se asocian a temblores que pueden en un momento dado parecerse al Parkinson. Ahora, no tiene cura. No hay cura. Los medicamentos que se utilizan son parecidos a la dopamina, o son dopamina, o son medicamentos que inhiben la destrucción de la dopamina, o son medicamentos que mejoran los receptores de la dopamina. En términos generales, hay otros que sí funcionan, pero ningún fármaco va a evitar que la enfermedad progrese. Ningún fármaco va a hacer que controle a plenitud la enfermedad. Va a hacer que puede ir más despacio, pero llegará un momento en que el fármaco deje de funcionar y cada vez necesitará dosis crecientes para intentar controlarlo hasta que simplemente lo mejor es tirar la toalla. Pero tratamientos para el Parkinson cualquier cosa que en la ciencia ficción se te pase por la cabeza, se ha probado. Se ha probado cirugías en las cuales se cortan pedazos del cerebro. Se ha pensado en lo que se llama la estimulación endocraniana profunda, en la cual es poner un marcapasos para que lance chispazos eléctricos al cerebro para intentar controlar Se han utilizado medicamentos neuroprotectores. Se están desarrollando vacunas para tratar de que por sistemas inmunológicos, la famosa alfa-sunicleína, que habíamos dicho que se queda ahí atrapada en las células y las vas destruyendo, pues esos cuerpos inmunológicos la destruyan y así evitar la aparición de la enfermedad. Parece que es un buen campo. Sí, igual que la vacuna para el Alzheimer, va por la misma idea. Se han utilizado choques de ultrasonido para destruir ramas neurológicas para controlar el temblor.
Se han utilizado factores inmunológicos extraídos de la glía del cerebro para intentar reconstruir las neuronas y ver si alguna vez se han utilizado trasplantes de células del locus niger de otras personas o de cadáveres para intentar a ver si pueden volver a funcionar. Se han utilizado trasplantes de células madre a ver si la madre que los parió decide por fin de cuentas volver a crear células del locus niger y controlarlas. Nada ha funcionado. Nada ha funcionado. Todo funciona un poquito y hasta ahí más o menos llegamos. Ahora, ¿qué otra cosa además de los tratamientos posibles puedes hacer? Pues el ejercicio físico, y por eso vamos a cerrar con esta canción. Eso. Muévete, muévete. Curiosamente, el ejercicio físico guiado e intensivo no solamente mejora el temblor, la rigidez, sino la depresión de estos pacientes, ¿sí? Ahora, en un futuro, con esa relación entre intestino y cerebro, seguramente se desarrollarán medicamentos biológicos que nos ayuden a prevenir la aparición del Parkinson a partir de algún momento de nuestra vida. ¿Cuál será ese momento de la vida? Aún no lo sabemos, pero eso todavía está dentro de ese campo de la ciencia ficción de la que hablábamos. Pues doctor Camil Albornoz, muchísimas gracias por explicarlo tan bien y tan detalladamente. La verdad que la semana que viene le esperamos para hablar de otro tema. Por ejemplo... pues estaba pensando hablarlo de la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, porque tienen mucha relación con esta enfermedad. Y así hilvanamos una cosa con otra. Y con sus causas, ¿sí? Pero antes de que se me olvide, porque se me olvidó decirlo al principio, un saludo para el papá de Alonso, que nos escucha mucho y me lo dijo el otro día que estuve pasando pediatría en Almodóvar. Ah, pues mira, encima de Almodóvar. Pues nada, un saludo muy grande para el papá de Alonso y a ustedes muchísimas gracias. Y recuerden, continuamos aquí en Onda Cero porque ahora llega una entrevista a Antonio Espadas, presidente del Ateneo Taurino Manchego de Ciudad Real. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.